¿Qué tal amigos? Buenos días. En el vídeo de hoy voy a resolver el planteamiento que expuse el otro día en Facebook en relación a lo que es el shell scripting, es decir, la programación de shell, en este caso de Linux, que es la que estamos utilizando, pero bien podría ser, pues también Windows tiene lo suyo, Mac por supuesto, porque Mac es un sistema derivado de Unix y por tanto la mayoría de los comandos que tiene, por ejemplo, una distribución como Ubuntu, pues también la tiene Mac. Sin embargo, no estoy utilizando Mac porque la gestión de usuarios es un pelín diferente a como lo hace, por ejemplo, Linux, y entonces lo que he hecho ha sido bajarme una imagen de Ubuntu de Docker Hub e instalarla en mi PC, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso en mi Mac. Realmente vosotros si tenéis Ubuntu o cualquier otra distribución derivada de Linux, como puede ser Debian o como puede ser Red Hat o como puede ser, no sé, cualquier distribución que haya por ahí de Linux, todos los comandos que nosotros vayamos a utilizar aquí funcionan perfectamente, incluso también en Mac, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya os digo que la gestión de usuarios es un poquitín diferente. Entonces, para ver aquí, y además el ejercicio que planteé en Facebook se había hecho en Ubuntu. Bueno, concretamente se hizo en WSL, que es, digamos, el Windows Subsystem for Linux, que es de Windows, es, digamos, una máquina virtual de Ubuntu, pero embebida en un sistema operativo Windows. Funciona muy bien y tiene todos estos comandos y además podemos instalar mogollón de aplicaciones. Si os gusta este mundo de Linux, yo os recomiendo tener WSL instalado en Ubuntu, en Windows. ¿De acuerdo? Funciona genial. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver ese ejercicio. ¿Y ese ejercicio en qué se basa? Pues lo que tenemos que hacer es crear carpetas, es decir, tenemos que crear un montón de carpetas, o bueno, tantas carpetas como usuarios tengamos dados de alta en nuestro sistema, con el nombre de sus usuarios. El nombre de sus usuarios estará sometido, digamos, a una especie de filtrado porque solo me interesan caracteres alfanuméricos, es decir, caracteres que tengan letras o números. ¿Y por qué caracteres alfanuméricos? Bueno, no hay ninguna razón en concreto, porque realmente yo puedo crear una carpeta en Linux, es decir, un directorio, y puedo utilizar un montón de caracteres especiales sin necesidad de ese filtrado. Pero lo he hecho así para complicarlo un poco más, es decir, para que el ejercicio sea un poco más alegre. Eh, Obviamente, cuando nosotros creamos un directorio, pues sí que está sujeto a ciertas restricciones de caracteres, ¿vale? No puedo utilizar ningún carácter como asterisco, como, no sé, caracteres especiales que tengan algún significado en concreto para el propio sistema. Eso pasa en Windows, pasa en Mac, pasa en Linux y pasa en cualquier sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a restringir que el nombre de las carpetas sea alfanumérico, ¿de acuerdo? Exclusivamente. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a ver el contenido de ese archivo donde están nuestros usuarios. Entonces hacemos cat. Cat me permite ver el contenido de un archivo, aparte de muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo utilizo el carácter de redireccionamiento hacia un archivo, que le voy a llamar, por ejemplo, test, pues lo que me permite es ya ingresar el contenido de ese propio archivo. Es decir, yo aquí puedo incluir líneas, cada intro es una nueva línea, y si yo escribo una nueva línea y a continuación le doy control Z, la última línea me la ignora, porque él almacena a raíz de yo dar un retorno de carro, es decir, un intro. Si yo hago un cat test, pues veis que tiene solo 3 líneas y sin embargo yo había introducido 4, ¿de acuerdo? Bueno, pero el objetivo de esto no es crear nosotros este archivo así manualmente, sino generarlo a partir de un archivo que contiene todo ese listado de usuarios que os digo. Entonces, para ver el contenido, yo sé que está en el directorio etc y que se llama passwd. Le damos a intro y fijaos, aquí hay un montón de líneas que contienen los nombres de usuarios. Aquí tenemos root, que es nuestro superusuario, es como el administrador de Windows, y luego hay otra serie de usuarios pues que pertenecen a determinados procesos del sistema, aplicaciones, etcétera. Y hay dos concretamente, este y este de aquí, que contienen un carácter que no es alfanumérico, que es el guión medio por aquí y el guión bajo por ahí. Bueno, pues eso no me interesa y quiero filtrarlo. Para filtrarlo nosotros utilizamos un comando que se llama grep, que me permite dentro de esa parametrización que tiene incluir expresiones regulares. Las expresiones regulares son unas cadenas de caracteres especiales que realizan determinadas operaciones sobre
sobre cadenas de texto. En este caso, todas estas líneas que tenemos nosotros aquí se los vamos a pasar a través de un pipe, es decir, a través de una tubería, a nuestro comando grep y vamos a conseguir ese filtrado. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos ahora, es decir, el cat para ver el contenido, pero ese contenido, en vez de visualizarlo por pantalla, yo se lo voy a pasar directamente a este comando grep. ¿De acuerdo? La E es de expression, por tanto me permite introducir expresiones regulares, y a continuación le voy a decir: tiene que empezar por carácter alfanumérico y voy a utilizar los metadatos, que son una pasada. Yo pongo alfa y esto ya me indica de que va a ser alfanumérico, ¿de acuerdo? Y va a tener uno o más, es decir, si yo pongo el asterisco, esto quiere decir que voy a aceptar todas aquellas líneas que empiecen por 0 o más caracteres, es decir, la línea vacía me lo cogería, 0 o más caracteres. Sin embargo, yo quiero que al menos contenga un carácter o más, que es lo que me dice, valga la redundancia, el símbolo más, ¿vale? Si yo ahora le doy a intro, fijaos que lo que me destaca únicamente son los nombres de usuario. Y los que tenían el guión, bueno, perdón, los que tenían el guión no, porque tengo que poner aquí el 2 puntos, que se me había olvidado, para que me incluya única y exclusivamente aquellos que contengan caracteres alfanuméricos y que terminen en 2 puntos, que es lo que me interesa a mí. Voy a borrar y voy a volver a hacerlo para que no se mezcle esto. Si yo quito el 2 puntos, fijaos que me está cogiendo, sí que el que empezaba por guión bajo me lo ha quitado, pero este no. ¿Por qué? Porque bueno, realmente sí que cumple con la expresión que yo le he puesto aquí. Contiene entre 1 y más caracteres alfanuméricos, que son todo letras. Entonces yo, para evitar eso, lo que tengo que ponerle es que además termine en 2 puntos. Si le doy a intro, ahora me los ha eliminado todos, ¿de acuerdo? Es decir, ya no hay ninguno que contenga ningún carácter en específico. Esta expresión regular puede verse modificada en función de los nombres de usuario que tengamos nosotros ahí. En concreto, yo he verificado que con esa me es más que suficiente para este listado, pero sí que se podría ver modificada en caso de que haya caracteres que empiecen, nombres de usuario que empiecen por algún carácter o que terminen en algún carácter que yo pueda, que tenga que eliminar. ¿De acuerdo? En este caso, con esta es más que suficiente, pero ya os digo que la podemos personalizar. De hecho, podéis buscar por internet expresiones regulares, comando grep o grep, y pues bueno, saldrá ahí documentación para aburrir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos eso filtrado. Sin embargo, nos damos cuenta de que nos salen, aunque nos busca esto, porque sí que lo destaca ahí en rojo, pero nos sigue saliendo el resto de la cadena. Es decir, yo aquí sigo teniendo la X y todo esto, y esto no me interesa. Entonces lo que vamos a utilizar es un comando que lo que me hace es dividir esas cadenas de texto en campos en función de un delimitador que yo ponga. Y ese delimitador va a ser, ese comando es cat. A continuación, con el parámetro -d le indico el delimitador, va a ser el 2 puntos, que es el que me está separando el nombre de usuario, de la contraseña, de los permisos que tiene, de la carpeta en la que se va a almacenar ese usuario y, por supuesto, del shell que tiene dedicado ese usuario. Bueno, pues yo le digo que son los 2 puntos y a continuación le digo qué campo voy a coger. Pues voy a coger el 1, que es el primero, porque fijaos que si yo, esto os lo explico para que lo veamos bien, al pulsar intro, cada uno de estas secciones separadas por 2 puntos es un campo. Entonces este empieza en 1, la X es el 2, el 0 es el 3 y así sucesivamente hasta el último, ¿de acuerdo? Entonces yo afortunadamente quiero el 1 y no tengo que hacer más cálculos extraños. Pues borramos pantalla y a continuación le digo cat, le pongo el delimitador, que en este caso es el 2 puntos, y a continuación le digo que quiero el campo 1. F1. F es de field, campo, y a continuación el 1. Entonces le doy a intro y fijaos que yo ahora tengo todos los nombres de usuario exclusivamente, ¿de acuerdo? Sin caracteres raros y sin el resto de cadena. Sin embargo, el ejercicio planteaba de que había usuarios que estaban repetidos. Por eso lo he volcado, por eso lo tenemos que volcar a un archivo, porque en el yo no puedo modificar passwd con usuarios que ya están dados de alta, porque entonces tendría un serio problema. Entonces lo que vamos a hacer es, primeramente voy a hacer el cat /etc passwd y lo que voy a hacer es volcarlo a un usuario, es decir, el contenido lo voy a volcar a un archivo, que se llama users. Le doy a intro, entonces ahora visualizo users y tengo el mismo contenido, ¿vale? Yo sobre esto puedo hacer las mismas operaciones que hice sobre passwd, porque ese es un archivo también. Entonces ahora voy a editarlo con bin users y lo que vamos a hacer es crear aquí pues una serie de líneas repetidas. Por ejemplo, para copiar esta línea pulso 2 veces la Y
y luego con la P lo pego, por ejemplo, aquí. Pego ahí P, voy a pegar otro por aquí y ahora voy a copiarme, por ejemplo, el sys y lo vamos a pegar por aquí, debajo de root, por ejemplo, de lp, perdón, aquí y por aquí. Y voy a copiarme también el nobody y me lo voy a copiar, por ejemplo, aquí, una sola vez. Perfecto. Entonces ahora para salir escapamos, dos puntos, WQ. Grabamos y ahora si visualizamos el... Fijaos que root está por aquí, el nobody está por aquí, pero también tengo otro root aquí y tengo otro root aquí y tengo varios repetidos, ¿de acuerdo? Nobody aquí, perfecto. Entonces yo si ahora aplico lo mismo de antes, vamos a volver aquí ya que lo tenemos, si aplico esto, fijaos que ahora me salen pues usuarios repetidos, ¿de acuerdo? Tengo el root por ahí. Vale, no, es que esto lo estoy haciendo sobre... Vale, ya decía yo que algo no aparecía bien. Bueno, aquí lo que pasa es que las teclas rápidas en el Docker no funcionan muy bien. Vamos a cat users. Perfecto. Y entonces ahora fijaos que ahora sí me salen muchas más líneas que antes. Tengo aquí el root, lo vuelvo a tener y lo vuelvo a tener. Perfecto. Entonces ya tengo lo que quería, ¿de acuerdo? Usuarios repetidos. Bueno, ¿cómo puedo eliminar yo esos usuarios repetidos? Si tengo un archivo, porque bueno, en este caso hemos tirado del paso WD, pero podría ser un archivo que nos dan para exclusivamente hacer estas operaciones, ¿de acuerdo? Un ejercicio en una entrevista de trabajo, una prueba técnica, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo ahora tengo exclusivamente los nombres de usuario. Tengo que ordenarlos. Para ello utilizo el comando short y fijaos que ahora ya me aparecen ordenados. Es más, el sys me aparece todo seguido, el root me aparecen los tres seguidos y el nobody me aparecen todos seguidos. Si yo además de esto concateno esto con un comando que se llama unique, le doy a intro, pero voy a borrar para que se vea arriba del todo, le doy a intro y fijaos que ahora solo me aparece un root, me aparece un nobody y me aparece por ahí, bueno, pues no recuerdo cuál más habíamos copiado, creo que el backup o lo que fuera, ¿de acuerdo? Bueno, pues desaparecieron, ahora están los nombres únicos. Estos archivos, estos comandos, tanto short como unique, van de la mano y nos permiten eliminar o quedarnos exclusivamente con con nombres únicos, ¿de acuerdo? Sin embargo, a la hora de crear un directorio, podemos aprovecharnos, como decía en Facebook, de los errores que nos devuelve el sistema para evitar que un directorio exista dos veces. De hecho, es que no puede existir en el sistema porque nos lo va a impedir el propio sistema, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Fijaos, si yo trato de entrar en un directorio que no existe, por ejemplo el cd hola, le doy a intro y me devuelve un error. Entonces, yo no quiero que me aparezca un error, ¿de acuerdo? Es decir, quiero obviar ese error. Bueno, yo pongo cd hola y desvío la salida de errores, que es la 2, la 1 es la stdin, que es la salida normal, el 2 es stdr, yo lo desvío a el agujero negro este que hay en Linux, que es /def /null. Y fijaos que si yo ahora pulso intro, no me ha dado ningún resultado, es decir, no me ha dado ningún error por consola. Antes me decía que este fichero no existía o directorio y sin embargo ahora sencillamente sí que me lo dice, pero yo he redireccionado la salida de error. En vez de por pantalla, lo he enviado a este agujero negro, este def null, que es donde se almacena todo aquello que yo no quiero que aparezca por pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo es redireccionar la salida de errores a una carpeta en la que, digamos ahí, que es, como dicen muchos entendidos de Linux, el agujero negro de Linux, ¿de acuerdo? Ahí va todo lo que no queremos, lo indeseable. Perfecto. Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo concatenar esto con un operador lógico, que es este, el AND, y a continuación un comando cualquiera, clear, de acuerdo, que me borra la pantalla. Como el primero me va a dar error, esta operación lógica lo que hace es que cortocircuita, es decir, da error el primer comando, pues el segundo no se va a ejecutar. Fijaos, si yo lanzo esta combinación de comandos, al darme un error la consola, no borra. Yo ese error pues puedo hacer exactamente lo mismo que antes, es decir, puedo redireccionarlo hacia el agujero negro este del que habíamos hablado. Le doy a intro y fijaos que ahora no ha limpiado la pantalla, obviamente porque está dando un error, pero tampoco me lo ha notificado por pantalla. Eso está genial a la hora de hacer scripts y aprovecharnos de esos errores. No queremos que aparezcan por pantalla porque digamos que distorsionaría un poquitín lo que es la interfaz que nosotros hayamos generado de comando, pero sí es cierto que no ejecuta todos los comandos que están, digamos, concatenados con ese operador booleano a continuación. Si yo ahora creo el directorio hola,
Entonces ahora, fijaos que si yo ejecuto esto, ahora sí ha borrado la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no dio error. Es más, hay una variable especial del sistema que se llama $interrogación que me devuelve el estado que ha devuelto ese comando, el último comando que ejecuta. Entonces, fijaos, si yo le doy a intro, me devuelve 0. Por tanto, eso quiere decir que efectivamente el resultado ha sido positivo. Si yo me salgo de hola y lo borro, rm-r, bueno, rm-r hola, adiós hola. Entonces, si trato de entrar en hola, me ha dado un error. Si yo ahora imprimo esta variable de estado, fijaos que me está dando un 1. Eso quiere decir que el sistema me ha devuelto un 1 y yo, como evidentemente desarrollador de Linux, pues sé perfectamente que al darme un 1 es que se ha producido un error. ¿De acuerdo? De hecho, si yo esto lo desvío de nuevo, la salida 2 la desvío hacia devnull, fijaos que no me da error, pero si yo quiero saber si realmente hay un error o no por consola, investigo el estado y efectivamente es 1. Si creo la carpeta y vuelvo a hacer toda la misma movida, pues evidentemente no me va a dar error y el resultado me daría 0. Bueno, pues de esto nos queremos aprovechar específicamente para que no se generen carpetas duplicadas, que de hecho no se van a generar, pero en el caso de que se generaran, pues nos va a dar error, o bueno, en el caso de que intentáramos generar nos va a dar error, y por tanto todas las operaciones que nosotros concatenemos a continuación a través de esa función ilógica no se ejecutarían. ¿De acuerdo? Esto es digamos, bueno, no es programación avanzada, pero sí es cierto que nos permite reducir muchísimo nuestro código, porque hay gente que no conoce esto y dice, no, es que me da un error, me aparece por pantalla, eso es feo. Coño, redirecciónalo a devnull y aprovechate de él, ¿de acuerdo? Porque puede sacarle rendimiento. De hecho, en Linux se hace muchísimo. Primero porque puedes comprobar el estado del último comando y si te ha dado un error, obviamente todos los que están conectados a través de ese operador lógico no se van a ejecutar y por tanto esa variable de estado va a contener el estado del último comando que se ejecutó, en este caso no satisfactoriamente. ¿De acuerdo? Bien, sabiendo esto nos queda por saber una última cosa. Cuando yo creo una variable, fijaos, si yo ejecuto por aquí, por ejemplo, el comando pwd que me dice en qué directorio me encuentro en Home Proyectos. Imaginaos que yo necesito en un momento determinado esa dirección, esa ruta, ese path, almacenarlo en una variable. Bueno, yo creo una variable que le voy a llamar A y digo, vale, pwd, venga, se ejecuta y se va a almacenar. Bueno, está bien la lógica que estoy analizando, ¿verdad? Sin embargo, si yo ahora eco $A, para imprimir el contenido de la variable tenemos que utilizar el símbolo dólar, le doy a intro y me devuelve pwd, pero no no el resultado que me devuelve el comando pwd. Para hacer eso hay dos formas de hacerlo. Yo puedo utilizar el dólar paréntesis y dentro incluir el comando que yo quiero ejecutar, le doy a intro y entonces ahora si yo eco $A, ahí tengo el comando. Es decir, ahora A sí que contiene el resultado de ejecutar el comando pwd. O puedo crear una variable b, por ejemplo, y con las comillas invertidas poner pwd. Esto va en función de gustos. ¿De acuerdo? Yo si ahora imprimo b, fijaos que tengo exactamente lo mismo. Es decir, el contenido que me ha devuelto, perdón, el resultado que me ha devuelto la ejecución del comando pwd. Pues esto es importante porque es lo que nosotros vamos a hacer ahora a través de un bucle for. Bien, entonces, resumiendo, yo lo que quiero hacer es, vamos a ver el archivo users. Yo veo que hay un comando root, veo que hay un usuario que se llama root. Borramos esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el script que yo voy a programar ahora? En una sola línea, larga, pero una sola línea. Tiene que crear dentro de esta carpeta de proyectos, tiene que crear un directorio que se llame root, por ejemplo, como el primer usuario que teníamos en ese archivo users. Entonces, crea, vamos a ver si la tengo, perfecto, tengo root. Tiene que entrar dentro de ella, es decir, dentro de root, y aquí tiene que crear un archivo, touch, con touch, que es para crear archivos vacíos, root, que se llama igual, hago un ls y efectivamente ahora si hago un ls-l yo sé que es un archivo, ¿de acuerdo? Si no me pondría aquí una d de directorio, en este caso es un archivo y si veo el contenido veo que está vacío. Entonces dentro de root tiene que incluir un archivo, en este caso la línea, tiene que incluir la línea que le corresponde a ese usuario dentro de etc passwd. Por tanto tendríamos que ejecutar cat etc-passwd y buscar
con el comando grep, en este caso root, y a continuación el resultado almacenarlo en root. Le doy a intro y ahora si yo hago un cat root, fijaos que contiene la línea completa correspondiente a este usuario root. Bueno, pues todo eso me lo tiene que hacer con todos, pero cuidado, recordar que en nuestro archivo users, perdón, no está aquí, bueno, puedo hacer lo siguiente, puedo hacer cat .. users y tiene líneas repetidas, es decir, hay usuarios repetidos. Aunque esto es imposible dentro de nuestro sistema, no puede haber usuarios con el mismo nombre, pero sí es cierto que nosotros lo que hemos hecho ha sido repetir líneas, es decir, duplicarlas, editamos este archivo y las hemos duplicado para dificultar un poco más el ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Ya que sabemos ahora básicamente los conceptos fundamentales de lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear un script que nos genere automáticamente y de una manera muy rápida todos esos directorios dentro con los archivos de los que hemos almacenado en ese archivo users que se corresponde con los usuarios de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué tengo yo por aquí. Vale. Vamos a eliminar root. Fuera. Vale, pues entonces tenemos esto limpio. Bien, pues entonces vamos a empezar con un for. El for toma un parámetro, que en este caso es la variable en la que se van a almacenar, digamos, los componentes en cada iteración. En este caso le vamos a llamar user. Y de dónde vamos a extraer digamos, el contenido para user en cada iteración. Pues lo vamos a extraer, yo voy a utilizar la comilla simple, lo voy a utilizar de la ejecución de una serie de comandos, los comandos que hemos visto ahora. Vamos a utilizar cat users. A continuación vamos a hacer un pipe y vamos a utilizar grep para que me filtre todos los usuarios con este metadato. Tenemos que utilizarlo así, alfa, con el más, 2 puntos. Y a continuación ponemos otro pipe más, utilizamos el comando D, le decimos que el delimitador sea el 2 puntos y nos quedamos con el campo F1. De esta manera yo ya tengo lo que voy a iterar. Entonces, cada una de estas líneas, es decir, cada resultado que me devuelva, o más bien cada línea que me devuelva la ejecución de este comando de aquí, que en este caso va a ser, pues imaginaos, empezaba con el usuario root, luego iba con daemon, luego iba con sys, etcétera. Bueno, pues user en la primera iteración contendrá root, en la siguiente contendrá daemon, en la siguiente sys y así sucesivamente hasta completar la salida que me devuelven todos estos comandos. Pongo un punto y coma, do, que forma parte del for, es decir, ahora digamos que es como la llave en C++ o cualquier otro lenguaje, es la apertura, en este caso do, y ahora voy a incluirle todos los comandos que quiero que se ejecuten en cada iteración. Primeramente un mkdir y quiero que se llame como el usuario, vaya, $user, ¿de acuerdo? Es decir, user va a contener root, por ejemplo, que es la primera línea que tiene, va a contener root y va a crearme un directorio que se llama mkdir. Sin embargo, yo sé que hay más root porque los dupliqué. Bueno, pues entonces me aprovecho de esto, /def /null, de forma que no me represente el error, es decir, no me visualice el error por pantalla, pero sí que lo dé y entonces no va a ejecutar lo siguiente. Para empezar, el mkdir ya no lo va a ejecutar. Siguiente, no va a entrar en $user. Que bueno, no voy a crear un cd user, simplemente voy a crear un touch y entonces ahora le voy a decir $user $user, es decir, va a crear ese archivo dentro del directorio $user, que es el que creó, si esto evidentemente nos devuelve un resultado satisfactorio. Si no, todo esto ya no lo ejecuta, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo tengo creado el archivo, ahora tengo que hacer un cat /etc /wd, pongo grep y a continuación el usuario, en este caso $user, es decir, root, que es la primera línea, ¿de acuerdo? Os pongo como ejemplo root, pero va a ser con todas las líneas. Y una vez que tengo esto, entonces lo que voy a hacer es almacenarlo o redireccionar ese contenido a $user $user, ¿de acuerdo? Y ya lo tengo, punto y coma y acabé esto. Le digo done, es decir, cierro el bucle y ahora le doy a intro. Y han pasado cosas, no sé exactamente qué cosas han pasado. Vamos a hacer un ls. Fijaos, aquí tengo un montón de directorios ahora y se llaman todos exactamente como los que tenían users, ¿de acuerdo? Es decir, tengo el backup, tengo el daemon, tengo por ahí el root,
tengo el, no sé, el nobody que había repetido y alguno más por ahí. Y sin embargo solo están una vez. Voy a entrar en root, a ver. Voy a ver qué hay. Vamos a hacer un ls-l. Y veo que hay un archivo. Bien, vamos a ver cat root, qué es lo que contiene. Efectivamente contiene la línea correspondiente a este usuario dentro de lo que es passwd. ¿De acuerdo? Dentro de este. Bien, vamos a probar otro. Por ejemplo, vamos a ver cuáles hay más. Bin. Bueno, debe haber más de bin. Ahí. Hacemos un ls, hay un archivo que se llama bin. Hacemos cat bin. Y tenemos un error porque, a ver, cat bin me almacenó aquí un montón de cosas. Vale, ya sé por qué me almacenó un montón de cosas, porque bin está contenido aquí. Debería haber sido un poco más específico. Efectivamente, almacenó todas las líneas que contienen bin. Grave error, debería haber sido exclusivamente bin. Entonces, bueno, tendríamos que modificar un poco esa expresión regular. Vamos a ver si nos ha pasado con otro. Mira, este concretamente no lo había tenido yo en cuenta. Vamos a ver. Por ejemplo, con man, que muy probablemente algo haya por ahí. A ver, cdman, ls, bueno, ls, creo que es un alias l, sí, correcto, como ll, vale, sí están aquí, ll, vale, catman, y no, este contiene una sola línea. Pero bueno, concretamente, fijaos que con lo de bin, pues sí es cierto que hemos cometido ahí un grave error, porque en bin sí que contiene varias líneas porque hay varias coincidencias de esta palabra bin en varias líneas. Entonces, claro, nosotros tendríamos que ser un poco más específico. Bueno, pues sencillamente sería modificar esa expresión regular y que empiece por bin. ¿De acuerdo? De esta forma. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a cd punto punto. Vamos a ver. Yo aquí tengo todo esto. Vamos a eliminar. De hecho, voy a mover el archivo users. A ver, ¿dónde estoy ahora mismo? Sí. Lo voy a mover para el de arriba y me voy a cargar todo esto. rm-r asterisco. Fuera. Vale, entonces mv users. Bueno, punto. Aquí. Vale, perfecto, ya lo tengo aquí. Entonces vamos a volver a ejecutar otra vez lo mismo. A ver si lo tengo por aquí. Bla. Vamos a ver. Aquí está. Vale, perfecto. Y vamos a modificar aquí esto de forma que vamos a ponerle un eggrep. Y a ver si esto nos deja que empiece así. Y que este dólar no nos dé problemas ahí. Bueno, entiendo que no, pero bueno, vamos a ver. Le doy a intro, ls, vale, perfecto. Vamos a bin, ls, cat bin, y ahora tenemos la línea. Bueno, era un sencillo error que pasó porque sí es cierto que bin es una palabra... A ver, hay muchos directorios que se llaman bin, ¿de acuerdo? Porque es donde normalmente están almacenados los binarios y entonces básicamente pues hay directorios de bin a esgaya, vamos, hay todos los que queráis y más. Entonces, sencillamente haciendo esa pequeña modificación, es decir, que con el circunflejo, es decir, con este carácter, ponemos a continuación bin y entonces lo que queremos es todos aquellos que empiecen por bin, ¿de acuerdo? Es decir, todos los que empiecen, en este caso habíamos puesto $user porque era el nombre concretamente de la variable que se estaba, digamos, infiriendo en cada una de las iteraciones en las zonas del código donde yo hice referencia a esta variable, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente, poner este circunflejo delante y con esto lo que le estamos diciendo al shell script es que sea que filtre por todos aquellos usuarios que empiecen por ese nombre de usuario, ¿de acuerdo? Y de esta manera pues ya veis que tenemos, salimos de aquí, hacemos un ls-1 y fijaos que aparecen, además no hay ninguno repetido porque obviamente no puede haber ninguno repetido y vamos a listar solo, si pongo un -d, no sé si es en mayúscula, no, bueno, era para listar nada más que los directorios, hacemos una cosa, grep y que empiece por d, vale, porque es ls-l. Y de esta manera tenemos todos los directorios y fijaos que no hay ninguno repetido, de hecho no puede haber. Entonces, para que era lo que comentaba cuando os decía, cuando escribía en Facebook, que a veces los errores nos permiten aprovecharnos de determinadas bueno, pues de determinados errores precisamente para que la salida
sea pues la que nosotros estamos buscando. En este caso, en vez de utilizar comandos como short y unique, que bueno, pues emplearán su tiempo. De hecho, con time nosotros podemos saber el tiempo de ejecución de un determinado comando. Entonces sería cuestión de utilizar time para ver cuánto tiempo nos ha llevado la ejecución de ese script o no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con cuál nos es más rápido? Filtrando con unique, ordenando con short, luego filtrar con unique, o directamente aprovechándonos de ese error que en el caso de la creación de un directorio pues nos viene de lujo. Pues eso ya es cuestión de verificar a ver los tiempos. Yo no lo he hecho, la verdad no tengo ni idea, pero estoy seguro de que ordenar y luego filtrar por único, pues bueno, son varias iteraciones y obviamente eso va a tener un resultado en tiempo bastante más, bueno, pues vamos a sacrificar ahí bastante más tiempo del que simplemente aprovecharnos del error, porque es una condición lógica. El estado es 0, es 1, perdón. Bueno, pues no ejecuto nada más. Y eso lo hacemos con el operador lógico. Espero haber dejado esto claro. Yo creo que, vamos, más claro el agua. Si tenéis alguna duda, pues me lo escribís. Me escribís en comentarios y vamos viendo a ver pues qué dudas tenéis o si lo hacéis vosotros mejor. Que, a ver, yo en estas cosas yo enseño lo que sé, pero estoy convencido de que habrá gente que sepa infinitamente más que yo y que pueda resolver esto de una manera más sencilla, incluso más rápida y con menos parametrización o lo que sea, porque sí es cierto que los comandos de Linux tienen muchísimas parametrizaciones, yo no me las conozco todas, bueno, ni yo, ni supongo que nadie, pero hay gente que a lo mejor pues está más, le dedica más tiempo a trabajar con determinados comandos y conoce determinados parámetros que yo desconozco. Bueno, pues yo lo dejo abierto, yo espero que os guste este vídeo, que os haya aclarado las dudas que tengáis y bueno, si lo intentáis y lo conseguís sacar mejor que yo, pues perfecto, lo compartís y aprendemos todos. Gracias.